En las entrañas del Ministerio de Defensa, en el corazón del Paseo de la Castellana de Madrid, se alza un edificio imponente. No es un cuartel donde resuenan los disparos, sino un campo de batalla silencioso donde la guerra se libra con el estruendo de los documentos sellados, los presupuestos multimillonarios y las decisiones estratégicas que definen el futuro de una nación. Aquí la pólvora ha sido sustituida por la tinta, y los verdaderos proyectiles son las cláusulas de un contrato. Dentro de sus muros, en una sala de reuniones con gruesas paredes insonorizadas, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Se estaba llevando a cabo la deliberación final del Proyecto Pegaso, el programa de adquisición del misil aire-tierra de largo alcance, una iniciativa de miles de millones de euros de la que dependía la modernización de la defensa aérea de España. Al frente de la mesa, presidiendo la reunión, se encontraba la general de brigada Sofía Valdés, jefa de la División de Sistemas de Armas Guiadas de la Dirección General de Armamento y Material. Su uniforme de un corte impecable contrastaba con el traje y la corbata de la decena de ingenieros, asesores legales y especialistas que la rodeaban, cuyos rostros mostraban una mezcla de admiración y temor. Sobre sus hombros, la estrella solitaria de su rango brillaba con una autoridad que no necesitaba ser anunciada. La propuesta final de Defensa Vanguardia SL, comenzó Sofía, su voz serena pero con un filo de acero que helaba la sangre, sigue presentando un conflicto potencial en la transferencia de tecnología clave. Las cláusulas de control de exportación estadounidenses no han sido resueltas satisfactoriamente. No podemos ignorar este riesgo. Un sudor frío perlaba las frentes de los presentes. Las observaciones de Sofía eran siempre quirúrgicas, precisas como un bisturí, y nunca se desviaban por presiones externas o sentimentalismos. Había pasado la mayor parte de su carrera militar no en el campo de batalla, sino en los despachos, especializándose en política de defensa, planificación estratégica y adquisición de armamento. Graduada con honores en la Academia General Militar de Zaragoza, había elegido la rama de intendencia, una opción considerada secundaria y poco prestigiosa por los cadetes más ambiciosos, lo que la obligó a luchar contra innumerables prejuicios. Sin embargo, su mente era un arma formidable. Poseía un talento innato para los números y una perspicacia casi sobrenatural para desentrañar las complejas redes de intereses que se tejían tras cada contrato. Con tesón y una competencia feroz, había forjado su propio camino, ascendiendo hasta ocupar uno de los puestos más cruciales de las Fuerzas Armadas españolas, convirtiéndose en la mujer más joven y la primera en alcanzar dicho cargo. Mientras la reunión se acercaba a su fin, su smartphone personal vibró discretamente sobre la mesa. Una notificación de un grupo de mensajería, reunión de antiguos alumnos, Instituto Alquería Blanca, 35ª promoción. El nombre de su antiguo instituto, un centro ya cerrado y casi borrado de los mapas en un pequeño pueblo perdido de Extremadura, la golpeó como una ráfaga de viento helado. En un instante la imagen de la general de brigada se desvaneció y fue reemplazada por la de una adolescente acorralada. Regresaron los recuerdos de una pobreza asfixiante, el tacto áspero de las mantas viejas en las noches de invierno y sobre todo, aquellas miradas frías y despectivas que la trataban como a un insecto. Un pasado que había mantenido sellado bajo 7 llaves durante 27 años, emergía de repente a la superficie. Mi general, ¿cómo procedemos con la negociación final con Defensa Vanguardia? La voz de un asesor la devolvió bruscamente al presente. Sofía alzó la vista, sus ojos recuperando su firmeza inquebrantable mientras señalaba la pantalla. Actuaremos según el protocolo. Comuníquenles oficialmente que si no presentan una solución legal y técnica clara para cada uno de los puntos señalados hoy, su empresa quedará excluida del proceso de selección. La seguridad nacional no es negociable. Su decisión fue tajante e irrevocable. Un silencio de absoluto respeto se apoderó de la sala, todos sobrecogidos por su determinación. Sin embargo, cuando la reunión terminó y se quedó sola en el silencio de su vasto despacho, un torbellino de emociones la sacudió por dentro. La general de brigada que manejaba presupuestos de miles de millones de euros se sentía, ante las simples palabras reunión de antiguos alumnos, como aquella niña herida de 18 años. La adolescencia de Sofía Valdés estaba impregnada del polvo de los caminos de tierra y el olor a pobreza. Su padre, un agricultor que había apostado todo al olivar, se arruinó por una mala cosecha y una deuda bancaria que lo consumió hasta dejarlo postrado en cama cuando ella estaba en secundaria. Su madre sostenía a la familia a duras penas,
vendiendo hierbas aromáticas y productos de la huerta en un pequeño puesto en el mercado semanal. La única vía de escape para Sofía eran los libros. Era la primera de su clase, la alumna de matrícula de honor, pero la etiqueta de la empollona pobre la perseguía como una sombra, como una letra escarlata cosida a su ropa. En el centro de su tormento se encontraba Isabela Romero. Hija de un alto cargo de la administración provincial que había sido destinado temporalmente al pueblo, Isabela llegó desde Madrid con su ropa de marca, su acento pulcro y su aire de superioridad, convirtiéndose en la reina indiscutible del instituto. Y su presa más fácil, su juguete favorito, fue Sofía. El acoso de Isabela era sutil y cruel. Sofía, te vestido me lo compró mi madre en el Corte Inglés de Serrano. ¿Tú has visto algo así alguna vez?, le decía con una falsa inocencia que era veneno puro. Los días en que no podía pagar el comedor escolar, Isabela se aseguraba de que todos lo supieran. Profesora, parece que Sofía hoy no come. Si quiere se lo pago yo, exclamaba en voz alta, disfrazando la humillación de caridad. El recuerdo más doloroso fue el día de la foto para el anuario de fin de curso. Todas sus compañeras habían ido a la peluquería y lucían ropa nueva. Sofía llevaba un vestido que su madre le había comprado con mucho esfuerzo en el mercadillo, asegurándole que era el mejor que había. Al verla, Isabela reunió a su séquito y soltó una carcajada estridente. Chicas, mirad el vestido de Sofía. No es igual que uno que tiene mi abuela guardado en el baúl. ¡Qué cateta! Ese día, bajo el sol abrasador de Extremadura, Sofía se hizo una promesa. Huiría de aquel lugar. Se convertiría en alguien a quien nadie, nunca más, pudiera tratar con desprecio. Se elevaría no en aquel pueblo polvoriento, sino en el centro de poder de España, y lo haría por sus propios méritos. Estudió como si la vida le fuera en ello y consiguió una plaza en la Academia General Militar de Zaragoza. El día de su graduación, mientras pronunciaba el discurso como número 1 de su promoción, escuchó a Isabela susurrar a sus espaldas: pobrecita, va a desperdiciar su vida pudriéndose en el ejército. Fue la última vez que la vio. Durante 27 años, Sofía no había vuelto a mirar atrás. El apartamento en una zona residencial a las afueras de Madrid era su único santuario de paz. Su marido, Mateo Herrera, un historiador y profesor universitario, era el único capaz de derretir su armadura con su calidez, su inteligencia serena y su humor tranquilo. ¿Ocurre algo?, le preguntó Mateo esa noche, ajustándose las gafas mientras la veía entrar con el ceño más fruncido de lo habitual. Tienes 3 arrugas más de las que son reglamentarias en esa frente. Sofía, sin decir palabra, le tendió el móvil con la notificación de la reunión. Mateo leyó el mensaje y luego estudió el rostro tenso de su esposa. Isabela Romero. Ese es el nombre que a veces murmuras en sueños antes de soltar un improperio. Creía que era una política corrupta o algo así. Han pasado 27 años, susurró Sofía. Y aún así, mira cómo me pone. Debo de ser terriblemente rencorosa. Mateo se levantó de su sillón y le masajeó los hombros con sus manos grandes y suaves. No es rencor, Sofía. Es una herida que nunca cicatrizó del todo. Conozco la adolescencia que tuviste. Si no quieres ir, no vayas. Ya no eres alguien que necesite demostrar nada en un sitio como ese. Agradeció sus palabras, pero negó con la cabeza. No, esta vez quiero ir. Evitarlo es admitir que sigo atrapada en ese tiempo, en esa versión de mí misma. Miró por la ventana, hacia las luces lejanas de la ciudad. Creía que ya estaba bien, que todo aquello estaba superado. Pero esta simple invitación me ha hecho temblar. Necesito ir para confirmarlo. Para saber si de verdad estoy curada. Para ver si puedo ser yo misma, la Sofía de ahora, ante sus miradas. Mateo vio en los ojos de su esposa una tranquila determinación y no insistió más. En su lugar, señaló una vieja fotografía en blanco y negro que colgaba en la pared del salón. El día de su nombramiento como oficial, Sofía con una expresión nerviosa junto a sus padres, que sonreían con un orgullo que desbordaba el marco. Tú ya eras la persona más fuerte de todas en ese momento. Siempre has creído en tus convicciones, no en las opiniones de los demás. Has recorrido un camino muy largo y muy duro para llegar hasta aquí.
Ve y simplemente muéstrales quién eres ahora. No la general Valdés ni la pobre Sofía del pueblo. Simplemente Sofía Herrera, mi mujer. Sus palabras, como siempre, eran sencillas, sin adornos, pero tenían más poder que cualquier discurso de ánimo. Tiene razón, pensó Sofía. Esto no es una batalla. Es el último paso de un viaje para hacer las paces con mi propio pasado. Tomó una decisión. El lugar de la reunión era un exclusivo club privado en el corazón del barrio de Salamanca. Sofía dudó un momento frente a su armario, pero finalmente eligió el conjunto que solía usar para actos oficiales, una chaqueta de traje negra, de líneas puras y sin adornos, y unos pantalones a juego. Para ella, la ropa no era una forma de expresión, sino una herramienta funcional. ¿No parecerá demasiado serio?, le preguntó a Mateo. En absoluto. Es el atuendo que mejor te define. Fuerte, elegante y sin nada superfluo, solo la esencia. Como tu armadura, respondió él con una sonrisa. Tu armadura invisible. Sofía le devolvió una leve sonrisa. Sí, esa era su armadura, la que la había protegido durante 27 años. De camino al club, en el coche oficial, Sofía se obligó a leer un informe sobre el proyecto Pegaso. Concentrarse en los complejos datos técnicos y las proyecciones presupuestarias ayudó a calmar la ansiedad que amenazaba con desbordarla. Era un soldado dirigiéndose al campo de batalla. Y el campo de batalla de esa noche era un lujoso local de Madrid, lleno de luces deslumbrantes y sonrisas falsas. Respiró hondo y se preparó para entrar. Al cruzar el umbral del club, Sofía sintió como si hubiera aterrizado en otro planeta. El aire estaba cargado del aroma de vinos caros, los logotipos de marcas de lujo brillaban por doquier y las miradas furtivas de los asistentes se cruzaban, evaluando el poder adquisitivo de los demás. La primera en reconocerla fue la antigua delegada de clase, que ahora, casada con un cirujano plástico, ejercía de señora D. La examinó de arriba a abajo con una mirada crítica antes de fingir un entusiasmo desbordado. Hombre, Sofía. Pero si eres tú. ¿Cuánto tiempo? Oye, pero sigues igual, ¿eh? El estilo no es lo tuyo. La palabra igual era una daga afilada con el mismo veneno de 27 años atrás. Sofía se limitó a sonreír débilmente y a sentir. Pronto se vio rodeada por un pequeño grupo de antiguos compañeros. Sus conversaciones giraban en torno a los mismos temas de siempre, el trabajo de sus maridos, el colegio internacional de sus hijos, el último modelo de Tesla que se habían comprado y sus exitosas inversiones en el IBEX 35. Sofía era completamente invisible en ese universo. No había nada en sus vidas con lo que ella pudiera conectar. ¿Y Sofía qué hace ahora?, escuchó a alguien susurrar. ¿Sigue en el pueblo? No, que va. Oí que es funcionaria. De esas del grupo C con un sueldo miserable solo por la pensión. Susurraban lo suficientemente alto como para que ella lo oyera, catalogando su profesión como algo aburrido y de poco valor. Sofía no les hizo caso y se acercó a un ventanal para contemplar las luces de la ciudad, que hacían que su propio mundo pareciera aún más lejano y ajeno. De repente la entrada del local se llenó de revuelo y todas las miradas se volvieron hacia allí. Acababa de llegar la protagonista de la noche, Isabela Romero, convertida ahora en una influencer de éxito con 300.000 seguidores en Instagram. El tiempo parecía no haber pasado por ella, seguía siendo el centro de atención. Vestía una chaqueta de tweed de la última colección de Chanel y lucía un bolso Kelly de Hermès con estudiada indiferencia. Su vida, dedicada a las clases de pilates, los brunches y los viajes exóticos mientras sus hijos estudiaban en internados suizos, era el objeto de la envidia de todas sus antiguas compañeras. Isabela, ya estás aquí. Pareces una estrella de cine, exclamaron varias a coro, rodeándola y deshaciéndose en halagos. Isabela sonrió acostumbrada a la adulación, hasta que sus ojos se posaron en la figura solitaria de Sofía junto a la ventana. Una sonrisa gélida, como la de una serpiente, se dibujó en sus labios. Se acercó a ella con paso decidido. Vaya, vaya, pero ¿a quién tenemos aquí? Sofía Valdés. ¿Cómo has conseguido entrar? ¿Te ha llegado para pagar la cuota? La primera frase fue una humillación directa y brutal.
El aire a su alrededor se enfrió de golpe. Sofía se giró lentamente para mirarla a los ojos. Hola, Isabela. ¿Cuánto tiempo? Ya ves. Oye, ¿la vida te trata mal? Tienes una cara de amargada. Claro, con un sueldo de funcionaria, ¿qué se puede esperar? Mi marido está a punto de sacar su empresa a bolsa en el Nasdaq. Lo que él gana en un día con las acciones, tú no lo ganas en toda tu vida. Sus ojos recorrieron con desprecio el sencillo traje de Sofía. ¿Y esa ropa, qué es? ¿Vienes de un funeral? ¿No sabías que el código de vestimenta era lujo? Ah, claro, seguro que nadie se molestó en decírtelo. En ese preciso instante se acercó su marido Javier Mendoza, el fundador de una empresa de defensa de reciente creación que había hecho una fortuna rápida en bolsa. Secundando las palabras de su esposa, miró a Sofía con aire de superioridad. Cariño, ¿quién es esta? Ah, una amiga del pueblo. No te molestes en hablar con ella, no es de nuestro nivel. El corazón de Sofía se convirtió en un témpano de hielo, pero su rostro permaneció impasible. Se limitó a observar a la pareja con una mirada profunda e insondable. Tras el ataque combinado de los Mendoza, Sofía quedó completamente aislada. El resto de los asistentes la ignoraba como si no existiera, y si sus miradas se cruzaban por accidente, la apartaban como si hubieran visto algo desagradable. Isabela, disfrutando de su poder, empezó a airear en voz alta historias sobre la pobreza de Sofía. ¿Os acordáis de cuando la pillaron robando los cartones de leche del comedor? Decía que eran para su hermano pequeño. ¡Qué patética era! No era verdad, pero nadie la corrigió. Todos reían y participaban en el linchamiento público, convirtiendo a Sofía en el chivo expiatorio de la noche. Sofía soportó la humillación en silencio, bebiendo lentamente una copa de vino. Mantener la calma en situaciones de crisis era una táctica de supervivencia que había perfeccionado en innumerables mesas de negociación. Su silencio, más pesado que cualquier grito de rabia, pareció incomodar a sus verdugos. Isabela, al ver que no obtenía la reacción que esperaba, cambió de tema. Y bueno, Sofía, ¿tú te has casado? ¿Qué hace tu marido? No me digas que tienes que mantenerlo tú sola. La pregunta estaba cargada de veneno, insinuando que su marido sería tan insignificante como ella. Todas las miradas se volvieron de nuevo hacia Sofía. Ella dejó la copa sobre la mesa y miró a Isabela directamente a los ojos. Mi marido es profesor de historia. En la universidad. Al oírlo, Isabela soltó una risita de desdén, como si hubiera estado esperando esa respuesta. ¿Un profesor de universidad? ¡Qué aburrido! Esos intelectuales no ganan un duro y son un muermo. Para ganar dinero de verdad hay que ser empresario como mi marido. ¿A que sí, cariño? Javier Mendoza, henchido de orgullo, rodeó a su mujer con un brazo y comenzó a presumir de sus logros ante los otros maridos allí presentes. Señores, que sepáis que acabo de cerrar un contrato espectacular con el Ministerio de Defensa. Un proyecto para nacionalizar componentes de misiles de nueva generación. Con esto mi empresa tiene el futuro asegurado para los próximos 10 años. Me costó un poco convencer a esos militares estirados y cuadriculados que hay en el ministerio, pero al final, ya sabéis, el dinero lo puede todo. Ja, ja, ja. Al decir militares estirados y cuadriculados, miró de reojo a Sofía. Era una burla directa. Ella se limitó a sostenerle la mirada, en silencio. Javier, ciego a la advertencia que se ocultaba en aquellos ojos, continuó con su fanfarronería. El proyecto que hemos conseguido tiene hasta un nombre impresionante, Proyecto Pegaso. Cuando esto triunfe, mi empresa saldrá a bolsa en Nueva York. Javier Mendoza se convertirá en una leyenda de la industria de defensa española. En el instante en que pronunció las palabras Proyecto Pegaso, la mirada de Sofía vaciló una fracción de segundo. Pero nadie se dio cuenta. Los otros maridos lo colmaron de halagos y envidia. Vaya, Javier, eres un genio. ¿El proyecto Pegaso? ¿No es ese en el que la dirección de armamento está siendo increíblemente estricta? Conseguir ese contrato es una proeza. Javier se encogió de hombros con falsa modestia. Va, no ha sido para tanto.
Había una generala de allí, una mujer, que era un hueso duro de roer, pero no hay problema que no se solucione. Un empujoncito desde arriba, un par de favores bien colocados y listo. ¿Qué sabrán los militares? Solo entienden de papeleo. Cuando pronunció las palabras generala y una mujer, en un rincón del local, un hombre que había estado bebiendo en silencio sintió que se le helaba la sangre. Era Pablo Serrano, ingeniero jefe en Indra Sistemas, una de las mayores empresas de defensa del país. Había acudido a la reunión a regañadientes, arrastrado por su mujer. Al oír Proyecto Pegaso y Generala Estricta, un escalofrío le recorrió la espalda. Con una creciente sensación de pánico, buscó con la mirada a la mujer que estaba sola junto a la ventana. La había visto una vez la semana anterior, en una presentación sobre el proyecto. Había sido de lejos, pero nunca olvidaría el carisma gélido que irradiaba. No puede ser, pensó. Es imposible. Una general de brigada no estaría aquí, vestida de esta manera, en un sitio como este. Sacudió la cabeza intentando disipar la idea, pero la inquietud no lo abandonaba. Sin saber muy bien por qué, se levantó y comenzó a caminar lentamente hacia Sofía. Mientras tanto, la arrogancia de Javier no conocía límites. Esa mujer es una auténtica amargada, no tiene ni una pizca de flexibilidad. Por eso, a través de mis contactos, he movido hilos arriba. Les he dicho que a tipas como esa hay que mandarlas a un cuartel perdido a hacer maniobras hasta que se les quiten las tonterías. Le queda poco en el puesto, os lo aseguro. Ja, ja, ja. Una carcajada general resonó en el local. Isabela aplaudía, henchida de orgullo por su marido. Fue en ese preciso instante cuando Pablo Serrano se detuvo frente a Sofía. Tragó saliva y con voz temblorosa, se atrevió a preguntar. Perdone si no es indiscreción. ¿Es usted la general de brigada Sofía Valdés, de la Dirección General de Armamento y Material? Mi general. Pronunció las palabras mi general con un énfasis cargado de respeto y asombro. De repente todo el ruido del local cesó como por arte de magia. La risa de Javier Mendoza quedó congelada en el aire. La sonrisa de Isabela se petrificó en su rostro. Todas las miradas se clavaron en Pablo Serrano y Sofía Valdés. Sofía se giró lentamente y miró a Pablo. Luego asintió con una leve inclinación de cabeza. Señor Serrano, de Indra, ¿verdad? Nos vimos la semana pasada en la presentación. Su voz, serena como siempre, tuvo el efecto de una onda expansiva que congeló por completo el ambiente. General de brigada. Sofía Valdés. Jefa de la división. Javier Mendoza repetía esas palabras en su mente mientras sentía que el suelo se abría bajo sus pies. La generala estricta a la que acababa de insultar, la mujer de la que se había burlado, era ella. La amiga pobre de su mujer. La funcionaria insignificante. Sofía. Sus piernas flaquearon. General. Valdés, balbuceó Javier, la borrachera desvaneciéndose al instante, como si lo hubieran sumergido en agua helada. Miró a su esposa, incrédulo. Isabela estaba pálida, con la boca abierta, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Cariño, ¿no decías que era tu amiga? ¿Una simple funcionaria? Pablo Serrano, sin ser consciente, asestó el golpe de gracia. Señor Mendoza, no sabía que la conocía. Para nosotros, en la industria, la general Valdés es una leyenda. Es la máxima responsable del proyecto Pegaso y la persona que decidirá el futuro de los sistemas de misiles de España para los próximos 20 años. Acto seguido hizo una reverencia de 90 grados ante Sofía. Mi general, es un honor encontrarla aquí. Nuestro proyecto seguro que tenía muchas deficiencias, le agradezco su tiempo y su consideración. La actitud extremadamente respetuosa de Pablo dejó clara la magnitud del poder invisible que ostentaba Sofía Valdés. No era solo el respeto a un superior militar, era la veneración que se le profesa a la persona que tiene en sus manos el destino de tu carrera y tu empresa. Todas las piezas del rompecabezas encajaron de golpe. Javier Mendoza comprendió la enormidad de su error. Había insultado, humillado y amenazado a la persona que tenía el poder absoluto sobre su proyecto más importante.
Peor aún, había mentido sobre usar influencias para presionarla, una acusación que manchaba el honor de un militar. La sangre huyó de su rostro. Esto no era una simple falta de respeto. Era una catástrofe que podía destruir su negocio, su carrera, su vida entera. El resto de los asistentes estaban igualmente petrificados. La funcionaria pobre a la que habían ignorado y ridiculizado era, en realidad, una de las figuras más poderosas del complejo entramado de la defensa nacional, alguien ante quien los presidentes de las grandes corporaciones temblaban. Isabela negaba con la cabeza, intentando rechazar la realidad. No. No puede ser. Es mentira. Sofía, mi amiga. ¿Cómo? Sofía no respondió. Se limitó a observar la escena con una frialdad glacial, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Su calma era más aterradora que cualquier grito. El primero en derrumbarse fue Javier. Se acercó a ella tambaleándose, casi de rodillas, e inclinó la cabeza. Mi general. Lo siento. He cometido un error terrible. Estaba borracho, no sabía lo que decía. Por favor, perdóneme. Su voz temblaba de puro pánico. Su arrogancia de minutos antes se había evaporado. Sofía lo miró desde arriba, su expresión inalterable. Señor Mendoza, yo siempre separo lo personal de lo profesional. Los comentarios hechos en un ámbito privado no afectarán a mis decisiones oficiales. Sus palabras parecieron ofrecer un atisbo de esperanza. Un rastro de color volvió al rostro de Javier. Pero la siguiente frase de Sofía destruyó su último resquicio de alivio. Sin embargo, su afirmación sobre haber ejercido presión a través de sus contactos es un asunto que no puedo pasar por alto. Es un ataque directo a la integridad de esta dirección general y a mi honor personal. Mañana a primera hora espero en mi despacho un informe detallado explicando a través de qué contactos y sobre quién ejerció usted esa supuesta presión. Además, he decidido ordenar una auditoría especial y exhaustiva sobre posibles intentos de soborno y tráfico de influencias en todas las empresas que participan en el proyecto Pegaso. Por supuesto, su compañía, Defensa Vanguardia, será la primera en ser investigada. Era una sentencia de muerte. Una auditoría especial, llevada a cabo según el protocolo, significaba que removerían hasta la última piedra. Una pequeña empresa de reciente creación como la suya no podría sobrevivir a un escrutinio semejante. Mi general, eso era una fanfarronada. Una mentira. Si fue una fanfarronada o no, lo determinará la auditoría, concluyó Sofía. Apartó la mirada de él y la paseó por los rostros congelados de sus antiguos compañeros. Ha sido un placer reencontrarme con mis amigos después de 27 años. Ahora, si me disculpan, me retiro. Con la misma elegancia y discreción con la que había llegado, se dio la vuelta y abandonó el local. Tras su partida, un silencio sepulcral se adueñó del club durante largos minutos. Isabela se desplomó en una silla, con la mirada perdida en el vacío. Era el preludio del colapso de su brillante y perfecto mundo. La fiesta terminó, pero para ellos, el infierno no había hecho más que empezar. Esa misma noche, Javier corrió a su oficina para destruir documentos y borrar archivos, pero fue un esfuerzo inútil. A la mañana siguiente, un equipo de auditores del Ministerio de Defensa se presentó en sus instalaciones. Los titulares de la prensa económica no tardaron en aparecer: investigación por presunta corrupción en una empresa emergente del sector de la defensa. Las acciones de su compañía se desplomaron. Los inversores le dieron la espalda. Su sueño de convertirse en una leyenda de la industria se hizo añicos antes de empezar. Para Isabela, la caída fue igual de brutal. Su cuenta de Instagram se llenó de comentarios que la acusaban de ser cómplice de su marido. Las marcas le retiraron todos los patrocinios. Sus amigas de la alta sociedad madrileña dejaron de contestarle al teléfono, aterradas de que el escándalo la salpicara. El divorcio fue inevitable. Javier la culpó de su ruina por haber provocado a Sofía en la reunión, Isabela lo maldijo por su arrogancia y su estupidez. Se separaron de la forma más amarga posible, lanzándose acusaciones mutuas. Con el poco dinero que obtuvo del acuerdo de divorcio,
tuvo que vender el apartamento en el barrio de Salamanca, los bolsos de lujo y el coche deportivo. Se mudó a un minúsculo estudio en la periferia. Por primera vez desde que era una adolescente, se vio obligada a buscar trabajo para sobrevivir. Mientras tanto, en su despacho, Sofía Valdés revisaba los informes de seguimiento del proyecto Pegaso. Firmó mecánicamente el informe final de la auditoría a Defensa Vanguardia. El documento era un catálogo de delitos: malversación, fraude, falsedad documental y creación de empresas fantasma. Al pie del informe añadió un breve comentario: proceder con el máximo rigor que permite la ley. Ella no se había vengado. Simplemente había hecho su trabajo aplicando las normas. Pero para ellos, la fría y despiadada aplicación de las normas fue la venganza más cruel de todas. Unas semanas después, Sofía encontró una vieja carta en su buzón. El remitente era su antiguo tutor del instituto, ya jubilado y de vuelta en Extremadura. Querida Sofía, ¿cómo estás? A veces te veo en las noticias y no puedes imaginar el orgullo que siento al saber que una alumna mía se ha convertido en una militar tan brillante, protegiendo nuestro país. Te escribo porque hace poco vino a verme Isabela. Estaba destrozada, lloró durante horas. Me dijo que quería pedirte perdón, pero que no se atrevía a mirarte a la cara, y me rogó que te hiciera llegar esta carta. Dentro del sobre había otra carta, escrita por Isabela. Sofía dudó un instante antes de abrirla. Sofía, soy yo, Isabela. Te escribo ahora que lo he perdido todo. La empresa de mi marido quebró. Nos hemos divorciado. Ahora que todas las cosas a las que me aferré han desaparecido, me doy cuenta de lo estúpida y cruel que fui. La verdad es que te tenía envidia. Envidia de tu fuerza, de tu dignidad. Nunca te doblegaste a pesar de todo. Supongo que quería romper esa fortaleza tuya. Por eso fui tan mala contigo. Lo siento. Y te lo digo de verdad. No porque seas una general. Te lo dice la estúpida de Isabela, la que ha tenido que perderlo todo para darse cuenta del valor de la amistad que despreció. Olvídate de mí y sigue tu camino. Tú te mereces todo lo bueno que te pase. Desde la distancia, siempre te apoyaré. Sofía terminó de leer la carta y miró por la ventana, en silencio. Su corazón estaba extrañamente en calma. No sentía compasión, ni tampoco satisfacción. Solo el alivio de saber que una fiebre larga y dolorosa había llegado por fin a su fin. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el fondo de un cajón. El pasado, por fin, era solo eso, pasado. Sofía Valdés continuó su camino. El proyecto Pegaso fue un éxito rotundo, consolidando la defensa de España y elevando su prestigio en la industria militar. Se convirtió en una de las figuras más respetadas y fiables de las Fuerzas Armadas. Las heridas del pasado ya no la atormentaban. La reunión de antiguos alumnos quedó como una anécdota insignificante en su vida. Hacía tiempo que había aprendido que la verdadera victoria no consiste en destruir a otros, sino en mantenerse fiel a uno misma y cumplir con su deber, sin importar las circunstancias. Un fin de semana, subió con su marido, Mateo, a la Sierra de Guadarrama. Desde la cima, contemplando la inmensidad de Madrid a sus pies, Mateo le preguntó: «Ahora sí, ¿estás bien del todo?». Sofía sintió la caricia del viento en su rostro y sonrió, una sonrisa luminosa y sincera. «Sí. Estoy bien. Siempre lo he estado». Levantó la mano como si quisiera tocar las estrellas invisibles en el cielo diurno. Cada estrella tiene su propio lugar en el universo, ¿sabes? No envidia el lugar de otra ni se avergüenza del suyo. Simplemente brilla desde su posición. Yo solo intento ser eso, una estrella que brilla con su propia luz, desde el lugar que le corresponde. Su rostro, más sereno y fuerte que nunca, reflejaba la belleza profunda de quien ha superado sus cicatrices. Con su propio esfuerzo, había completado su propia constelación. Todos los personajes de aquella noche habían vuelto, de una forma u otra, a su verdadero lugar. Alguien aprendió a vivir de nuevo sobre las cenizas de su propia ruina, alguien se aferró a su deber y lo cumplió con honor, y alguien siguió ascendiendo cada vez más alto. Aquella dolorosa reunión de antiguos alumnos había sido, para